Gloria a Dios. Hermanos, hermanas, tengo el gran gusto de presentarles a mi hermana en Cristo, a Daisy, de la congregación de Edinburgh. El Espíritu me habló y me dijo que ella es la indicada para acompañarme en esta plática que vamos a tener el día de hoy. Les mandamos muchos saludos y nos da mucho gusto que nos acompañen en esta plática tan importante. Mi hermana tiene muchas experiencias en cuanto a la sanidad, entonces pensé que sería bueno escuchar de ella algunos testimonios y luego, entre la plática vamos a entrar también a la palabra, como ven, y es el inicio de una serie que vamos a realizar, primero Dios, acerca de la sanidad divina, pero también sobre la salud divina. Así es que, bienvenida Daisy. Muchas gracias y saludos a Cosecha Mundial desde World Family Harvest Church. Soy Daisy Vives, su servidora. Aquí estoy para lo que necesiten. Thank you, Miss Andrade. De nada. No, gracias a ti. Y dime, tú has tenido muchas experiencias con la sanidad. ¿Has experimentado la sanidad de Dios en tu vida, la vida de tus hijos? ¿Nos puedes contar una de las experiencias y cuáles fueron los pasos que tomaste para recibir esa sanidad completa? Claro que sí. Puedo comenzar desde mi niñez, de verdad, puedo comenzar desde mi niñez, pero no voy a comenzar tan hasta atrás. Voy a comenzar 4 años atrás. 4 años atrás, yo me acuerdo que yo me casé hace unos 7, 8 años, pero 4 años atrás, yo me acuerdo, yo trataba tanto de tener un hijo. Yo trataba bastante de tener un hijo, yo a mi esposo. Yo deseaba tener a mi hijo y nunca podía. Siempre había eso que no podía. Iba al doctor y me decían, pues tú tienes quistes en los ovarios, va a ser muy difícil que tú te embaraces. Y yo me acuerdo que yo lloraba. Yo lloraba, pero a lo mejor yo voy a ser una de esas mujeres que en la Biblia dice que, ¿verdad?, tan estériles no voy a poder tener. Y esa fue una experiencia dura. Como mujer, uno quiere experimentar tener un hijo, ¿verdad? Desear un hijo. Sí. Y me acuerdo cuando la doctora me dijo eso, va a ser muy difícil que tú tengas un hijo. Tú tienes esto en tus ovarios, va a ser muy difícil, pero tengo tratamiento para ti. Ok, tiene tratamiento para mí. Me tomé mi tratamiento, como ella me decía, nada, jamás. Y yo me acuerdo, una vez en mi intimidad con Dios, yo le dije, Dios, si usted no quiere que yo sea mamá, dígame, ¿verdad? Que yo tenga esa paz, ¿verdad? Esa paz que, voy a ser yo y mi esposo y ya, ¿verdad? Dame esa paz que yo necesito. Pero si usted rompe cadenas de mi cuerpo, de mi mente, de este estrés que yo tengo, cúmpleme ese deseo que yo tengo de mi corazón. Pasó el tratamiento, nada. Pasó los meses, nada. Yo me acuerdo 2 semanas después, esa oración íntima con Dios, me voy a dar cuenta que estoy embarazada. I was like, oh my goodness. Pero cuando hice esa oración, yo me acuerdo que yo sentí una paz. And I was like, you know what? Aquí ya Dios me dio una paz, que si va a pasar, va a pasar, si no va a pasar, no va a pasar. Pero 2 semanas después salí embarazada y tuve mi niño, lo llamé a Isaiah Shalem Vives, significando que Dios me dio paz. Dios es mi salvación y Él me dio paz entre medio de todo eso. Y para mí ese fue un milagro. Ese fue un milagro. Sí, claro, porque sí. Cuando la doctora me decía, no, sorry, tú tienes esto en tus ovarios, va a ser imposible. Para Dios no fue. No. Él tuvo la última palabra. Claro que sí, y la palabra del Señor es que Él nos da los deseos de nuestro corazón. Y en los casos de la Biblia, se ve que Dios da, aún en la vejez. Amen. Él cumple, Él sana hasta el organismo para dar ese deseo. Siempre es el deseo del Señor, Amen. cumplir, ¿verdad? Amen. Con su palabra. ¿Y has tenido algunas otras experiencias, por ejemplo, con tus niños? ¿Cómo has aplicado la palabra para ganar?
yo aplico la palabra con mis niños. A mí siempre trato, pero yo aplico la palabra nomás de decirles y enseñarles. Yo sé que recientemente usted y su esposo han hablado mucho de la comunión. Haz una comunión con tus hijos, con tu familia. Y desde chiquitos, bueno, ya estoy comenzando a aplicar eso aún más y más. Ellos mismos me dicen, ya saben que estoy sacando el panecito y estoy sacando, ¿verdad? El juguito. Mamá, we're doing communion today, vamos a hacer comunión hoy. Sí, papacito, vamos a hacer comunión. Y ellos saben qué significa el pan, el cuerpo de Cristo. ¿Qué le hicieron a Cristo, verdad? Pues él le hicieron esto y esto y esto. Y para sanarte, para liberarte de tus pecados. ¿Qué significa el juguito? Pues mamá, pues significa la sangre de... eso para mí, esa es la clave de la salvación de ellos y la sanidad de ellos. Así es. Porque ya lo miro. Desde la salud. De la salud de ellos. Porque nomás me pasa algo y mi chiquitito luego dice, mami, in the name of Jesus you're healed. En el nombre de Jesús estás sana. Así que yo lo miro en ellos y yo sé que uno está instalando esos principios en ellos. Así es. Es maravilloso saber que nuestros hijos a esta edad entiendan lo que nos costó años para llegar a entender. Es glorioso. Y sí, como los niños son del reino de Dios, ellos captan lo que Dios nos quiere enseñar y revelar de su reino. Se fijan que Jesús en su ministerio siempre hablaba de su reino. Y Daisy, es muy interesante lo que me comentabas antes de prender la cámara. Cuéntanos el versículo que la pastora Stephanie compartió antes de que, bueno, durante el día lo compartió en el Facebook. Sí, antes de ese versículo vino a mi mente Mateo 11:12. El reino de Dios sufre violencia y los valientes lo arrebatan. En otras palabras, los que andan insistiendo, los que andan, mira, mi hijo va a ser salvo, yo voy a tener sanidad, yo voy a, ¿verdad? Dios, yo necesito, los que siempre están persistentes son los que arrebatan el reino de Dios. Y yo sé que la pastora Stephanie durante el día estaba viendo el Facebook, y ella puso un versículo, Mateo 16:19. Y lo apunté, yo dije, ay, Dios, estás confirmando. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En otras palabras, todo lo que tú dices, todo lo que tú confiesas, todo lo que tú crees, Amén. Eso es. Amén. Eso es. En el nombre de Cristo eso va a ser. Así es. Y ya estamos en el reino de Dios. Ya estamos en el reino. Y es interesante, hermanos, cómo el Espíritu nos ha guiado, en esta plática, porque he estado meditando en cómo el Señor ha establecido su reino. Y el reino no se trata solamente de allá, por allá en el cielo, sino donde su presencia, su espíritu, su voluntad se encuentra. Y me empezó a platicar acerca del jardín de Edén y relacionar el reino de Dios con el jardín. ¿Verdad que nadie estaba enfermo en el jardín hasta que no llegó el pecado? Pero todos estaban bien, el Señor proveía para todo, y ese es el deseo del Señor para nosotros en su reino. Esa conexión con Él, esa comunión con Él, en su reino, que no pertenecemos al mundo, sino pertenecemos a su reino. Y es maravilloso cómo el Señor nos quiere hacer volver a cómo Él, sus propósitos desde el principio. Salud divina, y si es necesario, la sanidad también, la sanidad divina. Aleluya. Entonces, y tener esa fe, la fe suficiente, la fe con esa autoridad. Así es. De creer que Dios lo va a cumplir. Yo sé que siempre han oído esta historia de la mujer del flujo de sangre. Así le quiere eso lo va a encontrar en Lucas 8, 43 hasta 48. Y
Es una historia impactante de la Biblia. Amén. Esta señora sufrió 12 años con esta enfermedad y cuando ella oyó que Jesús iba a estar ahí, ella pensó, ay, no puedo, va a haber mucha gente. Es como si fuera un celebrity, como alguien famoso que estuviera aquí y está lleno este lugar y uno piensa, pues, ¿cómo voy a llegar a esa persona? Ajá. Ella en su fe, en esa, no sé, como esa fe violenta que ella tuvo, dijo, yo tengo que no que hacer tocar su manto. Esa persistencia. Déjame nomás tocar Amén. su manto. Amén. Y cuando ella lo hizo, ¿qué pasó? Inmediatamente recibió. Porque Dice todo el la mundo Biblia. lo estaba tocando. Hasta los discípulos dijeron, pero Señor, todo el mundo te está tocando, todo el mundo te está tocando. No, pero I felt something, yo sentí algo. Ajá. Esa señora tenía esa fe. Así es. Y instantáneamente fue sanada. Fue su persistencia. sanada. Porque ella escuchó la palabra, escuchó que él sanaba. Y la palabra en el Antiguo Testamento está llena de promesas de la sanidad divina, porque es el deseo, la voluntad de Dios de que estemos bien. Así como en el jardín de Edén, todos bien. Amén. En paz, en la shalom de Dios. Amén. Entonces ella ya sabía, ya había escuchado la palabra y dijo, hay una escritura que dijo, bajo las alas del Señor, ¿verdad? Tocar las alas. Y entonces eso se refiere a la vestidura de Jesús. Y ella entendía que si tan solo tocara allí, recibiría el poder, esa virtud de sanidad. Y instantáneamente fue sanada. Gloria a Dios. Es el deseo del Señor. Una cosa que yo quería mencionar, hermanos, es que esto de vivir en la sanidad y en la salud divina no es una vida pasiva. Es una vida de reposo, de aseguranza, de que por nuestras obras no ganamos nada, pero por la fe sí. Y eso nunca es pasivo, es activo. Y por eso está esa escritura, ¿verdad? De que lo tomamos. Hay que extender la mano, hay que recibir. Dice la Biblia, lo arrebatan. Y eso suena como algo agresivo, ¿verdad? Algo activo. Hay muchos hermanos que dicen, bueno, si ha de ser, si ha de suceder, el Señor se encargará. Y si no quiere, si el Señor no quiere, me resigno. Y dice el Señor, no, yo ya he proveído. Ahora, ¿qué haces? Volviendo al jardín de Edén. ¿Qué hacían Adán y Eva? Más recibían el fruto de los árboles. Había que extender la mano y recibir. Y es lo mismo el día de hoy. Escuchar la palabra, recibirla, tomarla y utilizarla, ¿verdad? Para obtener lo que el Señor desea. Y con ese arrebatamiento, con esa resistencia, determinación que yo tengo que llegar a Cristo. I have to do it. Si yo voy, yo sé que voy a ser sanada. Y le puedo compartir otra. A mí me encantan estas historias de la Biblia. Me encanta leer estas historias donde tienen esa fe, esa determinación, donde estas personas van hacia Cristo y son sanadas. Como en otras palabras, el joven paralítico en Marcos 2, 1 a 12. Este joven era paralítico, pero él no tenía cómo llegar a Cristo. ¿Sabes qué no llegó? Sus amigos. 4 amigos. Ellos supieron que Jesús iba a estar en un cierto lugar y tenían que ir ahí, pero estaba otra vez llenísimo por su fama, por su verdad, quién era Jesús. Y estos amigos, en vez de decir, está muy ocupado, I'm sorry, vamos a regresarnos a la casa, quizás otro día, otro tiempo. Ellos vieron hacia el techo. ¿Quién va a pensar, déjame ir al techo, hacer un agujero y te voy a mandar hacia abajo, al frente de Cristo y a ver con qué va? Qué buen plan. Oh my God, yo necesito unos amigos así. ¿Verdad? Yo necesito unos amigos así. Los tienes, hermano. Yes, of course. Amén. En esta iglesia,
Yo he encontrado unos amigos así. ¿Verdad que Y sí, claro hermanos? que sí, porque hay diferentes tipos de amigos. Ay, oro por ti. Ay, bueno, pues hay a la otra. No, y hay a los que te voy a llevar ahí. Te voy a dar esa palabra de inspiración para llevarte ahí. Amén. O yo mismo voy a llevarte al altar y que oren por ti. Estos amigos llevaron a este joven paralítico, hicieron el agujero, lo mandaron hacia Cristo y dijo, ¿qué dijo Dios? Toma tu lecho y anda. ¿Verdad? Toma tu lecho y anda. Amén. That's it. Tu fe te ha sanado. Ten en paz. Bye. Goodbye. Amén. Wow. Y se quedó instantáneamente, admirado, Jesús. instantáneamente fue sanado. Aleluya. Amazing. Amén. Y estos son ejemplos de antes de la cruz. Cuanto más ahora que Jesús ya pagó por todas las enfermedades de todo el mundo. Así con la misma fe que recibimos la salvación de nuestra alma, podemos recibir nuestra sanidad y salud divina, porque por las llagas de Cristo hemos sido curados y con el mismo poder de resurrección. Wow, ¿se imaginan? La condición de Jesús al morir. La Biblia dice que no lo podían identificar como hombre. Parecía carne molida. Pero cuando resucitó, totalmente su cuerpo glorificado. Y dice la palabra que Él nos ha dado esa misma vida. Ya está, la vida de la resurrección ya está en todo creyente. Y ya estamos en el reino de Dios. Miren, es interesante cómo el Señor la dirigió al principio acerca del reino de Dios. Y yo también tengo apuntes acerca del reino de Dios. Vamos a ver algunos de ellos. En Mateo 4:17 dice Jesús: el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado. Él se la pasó no sé cuántas veces declarando el reino de Dios, el reino de los cielos. Él, desde antes de que muriera, era como anunciar, no es el deseo de Dios que estén así, en esa condición. Yo he venido, dice en Juan 10:10, ¿verdad? Para que tengan vida y la tengan en abundancia. Desde antes de la cruz, Él vino a establecer el reino de Dios. Es tan importante, hermano, que vivamos con esa revelación de que no somos de este mundo, no somos sujetos a este mundo, somos sujetos al reino de los cielos. Amén, gloria a Dios. Y en Romanos 14:17 define lo que es el reino. Me encanta este versículo porque define dónde moramos, nuestra vecindad, se puede decir, que dice que el reino de Dios es justicia, o sea, la rectitud, que Dios nos ha hecho justos, puros, perfectos, no por nuestras obras, sino por las obras de Jesús, ¿verdad? Y dice, además de la justicia, el reino de Dios es paz. Uno no puede tener paz cuando está enfermo. No, porque ese es el deseo del enemigo, de quitar la paz. Ahorita el mundo no tiene paz. No tiene paz. Es todo lo que se oye, oh my God, que no, que esto y que lo otro. La ansiedad, nunca he oído tanta gente que tiene tanta ansiedad. Ay, me duermo y ¿verdad? ya comienza la ansiedad, dice las personas que conozco. Pero cuando uno cree en Dios, cuando uno, entiende dónde es, a dónde pertenece. Esa paz vive aquí. Así es, así es. Es interesante que algunos hermanos todavía están batallando con este concepto de que, o sea, no se ven separados del mundo, se incluyen y por eso amanecen ya con la mentalidad de que, ay no, ¿qué vamos a hacer? Y se acuestan con la misma ansiedad. Y no, ¿verdad que Adán y Eva no tenían ansiedades en el jardín? Hasta que pecaron.
pero el Señor ya nos sacó, nos limpió del pecado y de las consecuencias del pecado. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Gloria a Dios, todo Amén. eso nos pertenece. También estaba viendo cuál es nuestra posición en Cristo. Y tú ya lo mencionaste, es una posición de autoridad, ¿verdad? No somos víctimas, jamás. Al contrario, es el enemigo quien es la víctima aquí, cuando tomamos la autoridad que Dios nos ha dado. Aleluya. Y una cosa que he aprendido, hermana Andrade, es que lo que le sale a uno de la boca, eso es lo que es. Uno maldice con la boca o bendice con la boca. El poder de ¿verdad? la muerte Claro y la que vida. sí, claro que sí. Y así como compartí la historia en nuestro grupo Fe, ¿verdad? De su manita, ¿verdad? La primera, bueno, para decir, fue una señora que, ¿la puedo compartir? Claro que sí, adelante. Fue una señora que en su tiempo era una mujer importante, era una mujer de autoridad, de poder, ¿verdad? Que también, en otras palabras, tenía dinero, era una mujer importante. Y en ese entonces había pues un profeta o un hombre de Dios llamado Eliseo. Y Eliseo, pues él tenía un siervo que se llamaba Gehazi, no me acuerdo en español cómo se dice, Gehazi se llama. Bueno. Y esta señora, lo que me impactaba a mí, porque yo ya lo dije con el grupo, lo que me impactaba a mí fueron las primeras palabras que salió de su boca. Este siervo de Dios siempre venía a su casa cuando él venía a visitar este pueblo. Tanto que él venía a su casa, que ella decidió, y ella y su esposo decidió hacerle un cuarto, nomás para él. Le voy a hacer un cuarto al siervo de Dios. Cada vez que él venga, que se quede ahí. Y él estaba tan agradecido, Eliseo estaba tan agradecido que él comenzó a ver y decir, pues, ¿cómo te puedo bendecir a ti, sierva? ¿Cómo te puedo yo bendecir a ti? Lo tienes todo. Y ella dijo, no, Señor, no tengo, todo lo tengo. Me imagino que ella tenía cosechas, que ella tenía una casa, que ella tenía animales, tenía dinero, pero notó algo el siervo de Dios, notó que no había niños, no había ningún niño ahí. Así que la primera cosa que le dijo el siervo de Dios a la sumanita fue, en un año de hoy vas a tener un hijo. Y ella dijo, no, Señor, no te burles de mí. Ay, sí. No te burles de mí, mi esposo está viejo, yo no tengo hijos, no me hagas esto. En otras palabras, no me hagas esto. No quería pasar por otra no quería decepción pasar más. algo así. Sí, como me dijiste algo, no se cumplió, me imagino, ¿verdad? Sí. Y dicho y hecho, lo que dijo el siervo de Dios aconteció. Con el tiempo, ¿verdad? Él tuvo un niño, se embarazó, tuvo un niño, creció el niño, hasta de hecho fue a ayudarle a su papá afuera, me imagino en la cosecha o lo que sea, estaba allá afuera. Y el niño dijo una vez, mientras que estaba ayudando a su papá en el sol, mi cabeza me duele. ¿Qué dice el papá? Mándeselo a la mamá. La cabeza le duele. Lo mandó a la mamá y dice la Biblia que ella lo sostuvo a su hijo hasta que murió. Imagínense, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho yo? ¿Qué hubiera hecho tú si uno de tus hijos se muere en tus brazos? ¡Wow! Lo que esta mujer hizo fue llevar a su hijo, lo puso en la cama donde se acostaba el siervo de Dios y fue a buscar el siervo de Dios. Le dijo a sus siervos, móntame un burro que yo voy a buscar al siervo de Dios. Cuando al fin fue a buscarlo, la Biblia dice que de lejos Eliseo vio a la señora, a la sumanita, y le dijo, en vez de él ir, mandó a su siervo Gehazi, dile a esta señora, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está ella? ¿Cómo está su esposo? ¿Y cómo está su hijo? Cuando Gehazi llegó a ella, le preguntó esas cosas, y la primera cosa que salió de su boca, es lo que me impacta a mí, todo está bien. Shalom, decía. Todo está bien. Todo Everything's está okay. bien. Paz. Si fuera yo, Ay. ya me imagino, ¿verdad? Ya me imagino Claro. con toda mi mascara aquí atrás, ¿verdad? Ya me imagino Todo el maquillaje. todo el maquillaje, pero ella nomás dijo, porque le preguntó otras cosas, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu esposo? ¿Cómo está tu hijo? ¿Cómo está tu hijo? Todo está bien. Cuando se acercó ella al siervo de Dios, Eliseo, nomás dice la Biblia que se postró a sus pies y él supo que había una angustia en su corazón.
Y es cuando ella se desahogó con él y le dijo, le reclamó, yo te dije que no te burlaras de mí. Yo te dije que no te burlaras de mí, pero tú me lo profetizaste. Yo me imagino en su mente que le dije, ahora me lo regresas. Ahora vas a orar y vas a tener esa fe lo suficiente. Haz lo que tengas que hacer. Haz lo que tengas que hacer, pero no voy sin ti hasta que llegues a mi casa a orar. ¡Wow! ¡Qué fe más insistente! Yes, yes. Aleluya. Porque el siervo de Dios, Eliseo, iba a mandar a Gehazi. Ajá. Lo iba a mandar, mira, toma mi ¿qué era en ese entonces? Una Era vara, la vara, toma mi vara. Y ella dijo, no lo mandes a él. Yo quiero que tú vayas. No lo soltó. Dice la Biblia que el siervo de Dios fue hacia ese cuarto donde estaba el niño muerto en su cama y se puso arriba de él y no pasó nada. Se puso otra vez arriba de él, boca con boca, manos con manos, pies con pies, se calentó el cuerpo. La tercera vez que se puso arriba de ese niño y orar por él, estornudó 7 veces. 7 veces. Y cuando estornudó, agarró el niño, ten. Aleluya. Aquí está tu hijo. Todo por causa porque ella no se rindió en su fe. Amén. Y ahora lo interesante, hermanos, es que ahora ya no hay que ir a ningún cuartito de algún profeta, un pastor. Ese cuarto ya está aquí. Amén. Y nosotros llevamos el reino de Dios. Y ya no tenemos que ir con ningún... Aunque hay unción en los hermanos creyentes, claro que sí, podemos orar el uno por el otro. Pero ahora el gran sacerdote, el sumo sacerdote ya vive aquí. Es con él el trato. Y así como ella muy insistente con aquel varón de Dios, ahora así somos con el Señor Jesús. Señor, tú dijiste y ya pagaste el precio por mi sanidad y mi salud divina, así es que lo recibo. Y lo que va a salir de mi boca es paz, paz. Y la palabra de Dios, declarar la palabra. Fíjense cómo en su angustia no se dejó expresar muerte, ¿verdad? ni siquiera a su esposo. Aleluya, qué buena lección y qué buen ejemplo utilizar en la conclusión de nuestra plática, que se me hizo muy rápida, pero ya casi es tiempo de llevar nuestra plática a una conclusión. Quisiera terminar con una escritura, Colosenses 2. Es bastantito, pero creo que hay tiempo para leerlo. Colosenses 2, vamos a leer del 6 al 15. En mi Biblia, en donde yo andaba buscando, decía, bajo esa escritura decía, la plenitud de vida en Cristo. Aleluya, aleluya. Vamos a meditar bastante en esta escritura durante la semana. Ahí les dejo de tarea, además de lo que les había dejado la semana pasada, ¿se acuerdan? De ir juntando escrituras que puedan declarar y ahí apuntarlas en su libreta o en sus tarjetitas o las dos cosas. Dice así: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, como aquellos cristianos que dicen, bueno, si es la voluntad de Dios, o pues el Señor se lo llevó porque necesita otro angelito en el cielo. No. Esas filosofías no son de Dios. Y dice, según las tradiciones de hombres. Cuando es tradición de hombre, hermanos, ya saben, evitarla. Dice, conforme a los rudimentos del mundo. ¿Se acuerdan que no somos del mundo? Y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud, toda la salud, la prosperidad, la paz, todo. De la plenitud de la deidad.
y además estáis completos en Él. Estamos completos. Shalom. No falta nada, nada quebrado en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecho a mano. Vamos al 12, dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y así vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, así como Jesús goza de salud completa, ¿verdad? También nosotros. Veamos el 14, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, triunfando sobre todo ataque del enemigo, sobre toda maldad del enemigo en la cruz. Hermanos, ahí está la salvación completa, no solamente de nuestra alma, sino de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Y como se mencionó hace ratito, que así de la misma manera uno recibe su salvación, podemos recibir también nuestra salud divina. Verán en Isaías 53, ahí también les dejo de tarea, el versículo 4 y 5, habla de todo lo que le hicieron a Jesús, todo lo que Él recibió en su cuerpo. Y muchos piensan que eso fue solamente para para salvarnos. No, Él pagó el precio por toda la maldad del enemigo, para que gozáramos de la vida en el reino de los cielos. Ay, hermana Daisy, muchas gracias, te agradezco mucho. Gracias por la invitación. Wow, y no sería la última vez. Amen. Te agradezco mucho. Dios te bendiga mucho y saludos a todos los hermanos. Próxima semana vamos a continuar con este tema tan importante. El Señor les bendiga mucho. Amén.